Bueno, entonces, vamos esto para acá arriba. Estamos hablando de la sangre y yo les decía que eh, la glicemia capilar es otro tipo de examen de sangre porque se toma de los capilares sanguíneos. Los capilares ni tienen pulso como las arterias y tampoco es que sean tan visibles a simple vista como las venas, ¿ya? Pero es más fácil porque los capilares generalmente son vasos sanguíneos muy pequeñitos que están cerca de las extremidades, es decir, en las yemas de los dedos, eh, en las orejitas, ¿cierto? Los lóbulos de las orejas. Entonces es más fácil tomar un examen de glicemia capilar porque, digamos, no requiere mucha técnica como si lo requeriría un gas arterial o el procedimiento que requiere tomar una muestra de sangre venosa, ¿sí? Entonces, una glicemia capilar es un examen rápido, fácil, sencillo. Y bueno, el equipo, dependiendo de qué tipo de examen de sangre vamos a tomar, pues así será el equipo. Generalmente en las muestras de sangre venosa, es decir, para el hemograma, para electrolitos y para bioquímica sanguínea, se va a usar guantes, torniquete, jeringas, torundas de algodón con antiséptico, tubos de ensayos y glucómetros si es el de glicemia capilar. En los gases arteriales no se usa torniquete. Bueno, voy a quitar esto acá. Para la sangre capilar, nos dice que es una técnica donde únicamente es necesario pinchar la punta del dedo. Acá me están escribiendo los estudiantes. Es necesario pinchar la punta de un dedo o el lóbulo de la oreja. La sangre capilar es apropiada para las determinaciones bioquímicas que requieren poca cantidad de muestra, especialmente para las que pueden llevarse a cabo sobre una tira reactiva. Entonces, la glucometría generalmente es el examen que más se usa con esta técnica de glicemia capilar. El equipo, guantes limpios, es decir, guantes desechables, lanceta estéril. ¿Cuál es la lanceta? La lanceta es como una pequeña hoja de bisturí. Este sería el sobre de la lanceta. Aunque hoy en día se están usando como unas especies de lapiceros en el que usted introduce una lanceta en forma de aguja y pincha el dedo, punciona el dedo. Si no, pues van a encontrar estas lancetas estériles. Un bolígrafo de extracción, alcohol o povidona ayudada y gasas estériles. Las tiras reactivas generalmente vienen específicas para un glucómetro en específico, ¿sí? Aunque hay veces donde toca calibrar el glucómetro. Para calibrar un glucómetro se usa una especie de líquido, ¿ya? Y lo que se espera es que el número que aparezca en el glucómetro sea el correcto para dicha tira, ¿sí? Generalmente en algunas guías dicen que el dedo se limpie con agua, no con alcohol, pero esas guías son muy antiguas, las que dicen que el alcohol puede alterar el resultado del valor de la glucosa. Estamos hablando de estudios muy viejos que mencionaban que el alcohol alteraba el resultado de la glicemia. Hoy en día, como la ciencia avanza, la tecnología avanza, pues obviamente los glucómetros de hoy en día no son como los glucómetros de hace años, ¿ya? Entonces, preferiblemente desinfectar con alcohol, se seca el dedo, ¿sí? Y luego sí se punciona. Pero puede ser que el lugar donde ustedes vayan a hacer sus prácticas, donde vayan a trabajar, les digan que no se debe limpiar con alcohol, sino con solución yodada o simplemente con agua, ¿ya?
La idea es que nunca se debe puncionar el dedo en seco sin haber limpiado antes. ¿Por qué? Porque a veces en los dedos quedan restos de comida. Y los restos de comida que quedan en los dedos, pues me va a disparar la glucosa para arriba, ¿cierto? Entonces me puede dar un resultado erróneo de de la glucometría. Procedimiento para la obtención de una muestra de sangre capilar y determinación de la glicemia. Pues miren acá, están funcionándole, aquí creo que están funcionando el talón de un recién nacido. En el caso de los recién nacidos, muchas de las muestras de sangre se toman del talón, ¿sí? Entonces miren acá, se elige la zona adecuada para la punción y se sitúa de forma que quede por debajo del corazón del paciente. Se le da un ligero masaje, se desinfecta la zona de punción con gasa remojada en alcohol o en yodopovidona. Los antisépticos deben actuar durante mínimo 2 minutos, tiempo en que la persona va a realizar la punción. Se aprovechará para lavarse las manos y ponerse los guantes. Es decir, mientras dejamos actuar el antiséptico, nos lavamos las manos. Con la lanceta se pincha una sola vez hasta una profundidad de 2 o 3 milímetros. Se recoge la gota necesaria para la tira reactiva. Finalmente, el paciente debe presionar el punto de la hemorragia con una mota de algodón durante unos minutos. Miren que si era el talón de un recién nacido. Hay algunas guías que dicen que la primera gota de sangre se debe desechar. Algunas guías. Otras guías van a decir que con la primera gota de sangre, porque para la segunda gota de sangre te toca presionar y que no se debería presionar para sacar la gota de sangre porque va a salir el líquido también tisular. Bueno, vuelvo y lo digo, eso ya depende de las guías que se manejen donde ustedes van a trabajar. Pero tengan en cuenta lo que les estoy diciendo. Algunas guías dicen deseche la primera gota de sangre, ¿ya? Aquí miren que no lo menciona, para nada. No dice deseche la primera gota de sangre. Ni tampoco dice lo de no debes presionar. O sea, no presionar para que salga la gota. Sí, hacer fuerza para que salga la gota. Claro que se debe presionar al final para evitar que salga sangre, más sangre de ahí, ¿cierto? En el lugar donde pinchaste. Se debe presionar con un algodón. Cuando hablo de presionar es que algunas guías dicen que no presiones el dedo para forzar a que la gota salga. Eso dicen algunas guías. Bueno, dejar al paciente en posición cómoda, registrar los hallazgos en la historia clínica del paciente, ¿sí? Verifico que esté grabando. Ajá. Bueno, y acá en la hematología, es decir, aquí ya estamos hablando de sangre venosa. Miren lo que nos encontramos con el hemograma, lo que ya hemos visto, que la hemoglobina en hombres es de 14 a 16, pero miren que acá dice 14 a 18. Mujeres de 12 a 14, acá está dando un valor totalmente distinto. Como les digo, hay que tomar en cuenta siempre qué guías se esté manejando el laboratorio. Recuerden que los laboratorios manejan valores de referencia diferentes. Y miren lo que nos dice, cuando se aumenta la hemoglobina, puede ser por deshidratación, por quemaduras, por EPOC. EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y por disminución, es decir, cuando la hemoglobina se disminuye, dice acá que por hemorragias, anemia, cáncer, enfermedades renales. Lo mismo acá con el hematocrito, los leucocitos, esto ya lo vimos en una clase anterior. ¿Sí? Los eosinófilos y los basófilos, que los eosinófilos se aumentaban en infecciones con parásitos y en reacciones alérgicas. ¿Ya? También se pueden aumentar en la leucemia y que se disminuían cuando consumías alimentos, medicamentos como los corticosteroides. Reacciones alérgicas agudas, las plaquetas que eran los trombocitos, miren lo que nos dice, se puede aumentar
por artritis o anemia ferropénica, y se pueden disminuir, es decir, trombocitopenia, por hemorragias, leucemia, quimioterapia. Esto ya lo vimos en una clase pasada. Y veamos acá al final los electrolitos. Electrolitos hay muchos, o sea, cuando hablamos de bioquímica sanguínea, bueno, lo de bioquímica sanguínea lo veremos ya en otra clase, pero acá en los electrolitos, que también hacen parte de la bioquímica sanguínea, o sea, hay varios elementos que se valoran en la sangre, pero digamos que los más importantes en cuanto a electrolitos son estos tres: sodio, potasio y cloro. Con esto no estoy queriendo decir que de pronto el zinc, el magnesio, el fósforo y el hierro no sean importantes. Obviamente esos minerales son muy importantes: zinc, magnesio, fósforo, hierro, por supuesto que son importantes, pero digamos que estos son más importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un desequilibrio de hierro pues te puede llevar a una anemia, pero digamos se puede corregir lentamente, ¿sí? No tiene que ser iniciarse en una corrección de inmediato, ¿ya? Y el mismo hierro se puede reponer con lo mismo que el paciente ingiere, con su misma alimentación, cosa que con estos es más grave la cosa porque puede afectar la parte cardíaca. Entonces, el inicio de la corrección pues tiene que ser de inmediato. Tampoco se debe correr, o sea, administrar grandes dosis de electrolitos para corregir grandes deficiencias, porque está comprobado que tratar de corregir esto rápido también es malo. Debe ser inmediato, más no rápido. Inmediato, pero lento, con un ritmo constante. Entonces, tampoco se puede corregir esto rápidamente porque también puede causar daños en la parte de la conductividad del corazón. Entonces, vamos a ver. El sodio, el potasio y el cloro. Miren que el que está en más cantidad es el sodio. ¿Dónde encontramos sodio? Uf, por montones en la sal. Los alimentos salados tienen cloruro de sodio. Entonces, cuando se come sal, hay sodio. El potasio, pues generalmente el potasio se encuentra en algunas frutas y ustedes van a escuchar mucho el banano. El banano tiene mucho potasio. Plátano maduro, banano tiene mucho potasio. Y el cloro, ¿ya? ¿Qué pasa con el sodio y el potasio? El cloro también es importante y sobre todo para las células del corazón. Pero ¿qué pasa con el sodio y el potasio? El sodio es gracias al sodio y al potasio que ocurre lo que nosotros llamamos el potencial de acción. Y el potencial de acción se da en todas las células. Entonces, por eso es tan importante. En el caso del corazón, es sodio, potasio y cloro. ¿Ya? Por eso el cloro vendría siendo el tercer más importante. ¿Qué es el potencial de acción? Es un momento en el que la célula, digamos, se despolariza, se hiperpolariza, ¿sí? Es decir, ella se vuelve permeable al sodio, deja entrar sodio, porque normalmente el sodio está por fuera de la célula, deja entrar el sodio para, tengo problemas con la pantalla, deja entrar el sodio para digamos, producir un potencial de energía, ¿sí? Potencial de energía. Y estos potenciales de energía es una forma de comunicación celular. Recuerden que las células se comunican entre ellas, ¿ya? Entonces, muchas veces para que, por ejemplo, un músculo se contraiga, esta célula tiene que tener esos cambios de energía. Y recuerden que el corazón es un órgano que nunca se detiene, nunca para. Entonces, todo el tiempo el corazón está haciendo sístole y diástole, ¿cierto? Entonces, cada vez que él hace sístole, ¿sí? Ahí hay un momento en el que entra energía dentro de la célula. Esa energía no es tanto eléctrica, sino energía de estos elementos, de estos átomos, ¿ya? Entonces, es una parte bioquímica, ¿sí? Bioeléctrica. Entonces, es muy importante que el corazón en algún punto va a dejar entrar el sodio, va a dejar salir el potasio, ¿ya? Y se va a cargar eléctricamente,
¿sí? Porque el sodio y el potasio son opuestos, tienen cargas eléctricas diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, el que está dentro de la célula es el potasio y el que está fuera de la célula generalmente es el sodio. Entonces, el potencial eléctrico ocurre cuando entra el sodio, pero el potasio sale, ¿ya? Ahí estoy tratando como de resumirles algo que uno ve en todo un semestre de la universidad, ¿sí? Pero, y es un poco complicado de entender, pero básicamente sí funciona, ¿sí? La célula se carga eléctricamente, es entrando el uno y saliendo el otro, ¿ya? Y la explicación de por qué el potasio tiene una concentración menor que estos dos es porque este potasio sí está en alta cantidad, pero adentro de la célula, no afuera de la célula. Mientras que el sodio lo vas a ver más en la sangre porque él está fuera de la célula. Entonces generalmente está por el torrente sanguíneo, circulando en el torrente sanguíneo. Entonces obviamente el que va a estar en más cantidad es el sodio porque está fuera de las células y el potasio va a estar en menor cantidad porque está dentro de las células. ¿Sí? Entonces miren lo que nos dice, los valores normales los valores normales de los electrolitos se miden en miliequivalentes litro. Sí, es una unidad de medida rara, pero es una unidad de medida que se usa en la química. Entonces, miliequivalentes litro es la unidad de medida. Entonces, sodio nos dice que es 135 a 145 y el potasio de 3.5 a 5. ¿Sí? Lo mismo el cloro, 95 a 105. El aumento, ahí se me cortó la presentación, qué pena con ustedes, pero el aumento tiene unos nombres, ¿sí? Sino que aquí en la presentación no lo tengo. El aumento va a ser, el del sodio, ¿sí? Se va a llamar, eh, perdón, se me fue el nombre. En el potasio se va a llamar hipercalemia y en la disminución se va a llamar hipocalemia, ¿sí? El cloro va a ser hipercloremia y la disminución va a ser hipocloremia. El del sodio se me fue el nombre, pero se los tengo que traer porque eso es importante que nos lo aprendamos. Se me fue el nombre del sodio. Bueno, ya van siendo las 11, pero sí les quedo debiendo eso. Esto tiene nombres, ¿sí? Y las causas, bueno, generalmente el potasio se disminuye cuando hay diarreas. Cuando hay vómito y diarrea, el potasio se disminuye. Y el sodio generalmente se disminuye con el ejercicio físico muy fuerte. Y por eso es que a un atleta tú le puedes recomendar tomar esas bebidas, les llaman energizantes, ¿no? Como el Gatorade. Y puede reponer su nivel de sodio. Pero por esa misma razón es que ese Gatorade no me sirve con los pacientes con vómito y diarrea. Porque es que esas bebidas generalmente aumentan el nivel de sodio, no el de potasio. Un paciente con vómitos y diarreas, ustedes van a escuchar de que el paciente se deshidrata, ¿ya? Pero en esos vómitos y en esas diarreas el paciente está perdiendo potasio, no sodio. Entonces, a ese tipo de pacientes hay que darle suero oral. Y en caso de que no haya dinero para comprar suero oral, entonces preparar suero casero, comer jugos o ingerir banano, porque como les digo, el banano contiene muchos niveles de potasio. Ya cuando eso no es suficiente, pues toca hospitalizar al paciente porque esa hipocalemia puede llevar a trastornos, también la hiper, tanto la hipo como la hipercalemia pueden llevar a trastornos o arritmias del corazón. Entonces es muy peligroso la parte con el potasio. Bueno, niñas, son las 11. Nos vemos mañana. ¿Qué nos queda pendiente? Nos queda pendiente ver la parte de la bioquímica, porque es que realmente no la hemos visto. La parte de la bioquímica ya tiene que ver con el colesterol, algunas
hormonas, toda la bioquímica sanguínea nos queda pendiente. Nos queda pendiente ver el colesterol, que es el VLDL, el LDL, el HDL, que son tipos de colesterol, ¿sí? Tipos de ácidos grasos. Y eso también es importante que lo sepamos todos. Por acá me levantó la mano María Camila, ¿sí? Profe, ¿por qué mañana si mañana es jueves? Ah, buena pregunta. No, ya antes sería el lunes. Profe, a mí me Ah, parece bueno. bien que nos viéramos mañana. Pues podría ser, sino que es que estaba confundido con otro grupo. Es que yo tengo un grupo con el que veo martes a jueves, ¿ya? Entonces por eso es que me confundí con lo del jueves. Pero sí, entonces ya nos veríamos el día lunes. Esperemos a ver qué va a pasar con esto de las marchas, de las protestas que hay, porque pues eso afecta